Shalom, Javerim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque tenemos la posibilidad de hablar nuevamente de la Torá, y nos corresponde esta semana una parashá bien especial, la parashá Bo. Y esta parashá va del capítulo 10, verso 1 en adelante, al capítulo 13, verso 16. Es la parashá número 15. Corresponde al 22 de enero del año 2021. Su equivalente es el 10 de Shevat del año 5781. Y es una parashá muy interesante, unos temas muy muy buenos. Y cuando hay muchos temas interesantes en la parashá, de repente hay problemas para saber por qué tema partir en realidad y sobre qué tópico centrar, ¿cierto?, la atención. Vamos a comenzar leyendo esta parashá. Dice, capítulo 10, verso 1 del libro del Éxodo, del Sefer Shemot, parashá Bo. Dice: Bayomer Adonai el Moshe, y habló el Eterno y dijo a Moisés: Bo el Paró. Y aquí, bueno, me voy a detener, hacer un breve comentario sobre una materia que muchos saben, ¿cierto? Pero nunca está de más repasar, y aquellos que no lo saben, bueno, lo pueden aprender ahora, y que es motivo de bendición para todos en realidad, entender estas cosas. Dice: y el Eterno dijo a Moisés, ¿cierto? Ve a Faraón. Pero en hebreo dice Bo el paró, y Bo no significa ve, sino ven, ¿cierto? El verbo lavó, el verbo venir, y no del verbo lalejet, del verbo ir. ¿Y qué significa esto? ¿O qué implica esto en realidad? Bueno, primero que la idea que nos salta, ¿cierto?, a primera vista es que, o la pregunta mejor dicho, ¿por qué el santo bendito le diría ven? Estoy leyendo en el texto hebreo, ¿cierto? En el texto hebreo dice ven, y las traducciones castellanas dice ve, o preséntate, o anda. Y la idea es todo lo contrario. Bueno, ¿por qué el Eterno le diría ven, ¿cierto? Y preguntan los rabinos, ¿por qué el Eterno se pondría al nivel, ¿cierto?, de Faraón? Ven aquí donde Faraón. Es decir, yo estoy acá con Faraón, ¿por qué el Eterno se pondría a la altura de Faraón? Eso es lo primero. Lo otro, ¿cierto?, es que llama la atención que le diga, preséntate de nuevo donde Faraón, si ya lo había hecho, ¿cierto?, varias veces. En esta para allá nosotros vamos a asistir a las tres últimas plagas. Cada una de las plagas, ¿cierto?, apuntando a un punto específico de esta estructura de poder que tenía Faraón y que tenía Egipto. Sin embargo, ahora, ¿cierto?, entendiendo que todas van increyendo, ¿cierto?, van subiendo de intensidad, ahora nos presentamos con estas tres parashot, perdón, con estas tres makot, tres plagas en esta parashá, para entender, ¿cierto?, qué es lo que va a suceder de este capítulo en adelante. Dicho sea de paso, la parashá Bo es, ¿cierto?, donde ya se produce casi la salida de los hijos de Israel
de Egipto. En realidad la salida está en la parashá Bo con la parashá Besholach. Y quiere decir que en esta parashá se produce, ¿cierto?, un derroche de energía para liberación, ¿cierto? Para liberación. Todas las energías se dan en dos fechas bien específicas, ¿cierto? Cuando hay una liberación de energía, por ejemplo, para sanidad, se da en dos fechas. Cuando se da, ¿cierto?, para comprensión, en dos fechas. Cuando se da para libertad, como en esta ocasión, se da en dos fechas. Y una de estas fechas, ¿cierto?, cuando leemos el texto, que es lo que nos corresponde esta semana. Entonces, ¿y qué nos llama la atención? ¿Por qué el Santo Bendito le dice, preséntate donde Faraón? ¿Cierto? Bueno, le dice, como ya dijimos al principio, ven donde Faraón. ¿Y por qué dice ven? Porque él ya está ahí, el Eterno ya está ahí. Y de aquí nosotros aprendemos de que el Eterno nunca nos va a mandar a ningún lado que Él no haya ido antes, o a un lugar donde Él no esté, ¿verdad? Él no nos manda al frente o al choque y Él va detrás de nosotros. Esto es al revés, es decir, Él va primero, ¿cierto? Como dice el libro de los profetas, como poderoso gigante. Y en el fondo, de esa forma, ¿cierto?, nos alienta y nos anima a que estemos confiados, a que estemos seguros, ¿cierto?, a que le creamos a Dios. Hoy día conversaba con un hermano y él me decía, me hacía ver, ¿cierto?, que es distinto decir yo creo en Dios a yo le creo a Dios, ¿cierto? El Bri Hadashah dice que si se trata de creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios, pero es distinto a decir creerle a Dios. Y a mí me pareció muy bueno ese alcance. Esta parashá en realidad nos invita a creerle a Dios, creer lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él ha prometido, en qué se ha comprometido respecto de nosotros, ¿cierto? Entonces en esta parashá se va a liberar mucha energía para liberación. ¿Por qué le dice preséntate a Faraón? ¿Y por qué cada vez que venía una plaga le decía preséntate a Faraón, preséntate a Faraón, preséntate a Faraón? Porque Faraón representa en el fondo, ¿cierto?, todo el poder de esclavitud que puede experimentar una persona, o una nación en este caso, ¿cierto?, de los hijos de Israel, o una situación que te esclaviza, lo que sea, ¿cierto? Entonces eso está representada por Faraón. Y lo que nosotros entendemos, ¿cierto?, en esta porción es que el Eterno le dice, ¿cierto?, ve y preséntate. Es decir, anda y encáralo. Habría sido tan fácil para Moisés, ¿cierto?, ocupar un monte alto, pienso yo, a veces tengo estas ideas, ocupar un monte alto y desde ese monte, ¿cierto?, dirigir las plagas y dirigir el ataque y las Makot y todo eso, ¿verdad?, contra Egipto o contra Faraón. Sin embargo, el Eterno le dice, no, anda y encáralo. Anda y dile cara a cara, así dice el Señor, deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, porque Israel es mi primogénito. Anda y que Él te vea, muéstrate delante de Él, que Él vea tu cara. En el fondo lo que nos dice aquí es, tú no puedes sobreponer ninguna situación, ningún problema, ninguna esclavitud, si tú mismo no lo enfrentas. Si tú mismo no lo enfrentas, ¿cierto? Es como cuando el niño es pequeñito y le tiene miedo a la oscuridad, ¿qué hace el papá? El papá lo toma de la mano y dice, ven acá, acompáñame. Y lo lleva precisamente hacia lo oscuro, para que aprenda, ¿cierto?, a vencer ese miedo que él tiene. No le sirve de nada que le dé una charla o una plática, una conversación, y que no lo enfrente tarde o temprano. De hecho las fobias, ¿cierto?, son tratadas
desde la raíz misma de donde nace la fobia, la aversión a algo. El que tiene aversión a los aviones, ¿cierto? Lo van a hacer subirse a un avión. El que tiene aversión a la fobia a las alturas, lo van a subir, ¿cierto? A una gran altura. El que tiene fobia a las arañas, ¿cierto? Le van a presentar ahí, a pasar una araña ¿para qué? Para que pueda vencerlo. Bueno, el Eterno hace exactamente lo mismo. Y ahí hay un problema con nosotros. Nosotros todos lo hacemos. En esta época, nosotros, ¿cierto? En un año de pandemia, en que todo lo hacemos ahora vía electrónica, nosotros queremos vencer nuestra esclavitud vía electrónica, en forma remota, y queremos solucionar nuestros problemas en forma remota. No queremos enfrentar las situaciones, y si no enfrentamos las situaciones no tenemos ninguna posibilidad de sobreponernos a ellas, ni ganarles a ellas, y salir victoriosos, y salir libre, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nos enseña aquí este pasaje es que si tú quieres vencer algo tienes que enfrentarlo. Fíjense en el caso, ¿cierto?, de David, este pequeño pastor de ovejas, ¿cierto? Un rebaño que era de su padre, no era ni siquiera de él. ¿Cómo se ve, ¿cierto?, enfrentado a una situación complicada, hacerle, ¿cierto?, la guerra a Goliat, que todos conocemos la historia, era mucho más poderoso, más fuerte, más grande, mejor armado. Sin embargo, él dice algo que me llama mucho la atención y que quizá aquí entendamos, ¿cierto?, y encontremos un remedio o el antídoto para nuestros temores y nuestras fobias. Dice, tú vienes contra mí con espada, con armadura, con jabalina, yo voy contra ti, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Es decir, no lo voy a hacer de lejos. No lo voy a hacer por correo, no lo voy a hacer vía electrónica. Yo voy a ir y me voy a enfrentar, voy a dar la cara, porque esta es la única forma como yo pueda vencer, ¿cierto?, mi temor, como yo pueda vencer este gigante. Y aquí vemos a Moisés haciendo exactamente lo mismo. Yo por eso digo, habría sido tan fácil para Moisés, ¿cierto?, subirse como Balac, subirse a un monte y desde ese monte dirigir todo el ataque y no verle la cara a Faraón ni presentarse delante de Faraón. En la parashá anterior nosotros entendemos que él tiene un temor, ¿cierto?, y un miedo, y la sola situación de verse enfrentado a Faraón a él le produce mucha inseguridad. De hecho, él se excusa diciendo, o sea, a mí no me escucharon los hijos de Israel, Faraón menos me va a escuchar, menos me va a escuchar. Sin embargo, cada vez que se va a presentar una nueva plaga, vemos al Eterno, ¿cierto?, obligando a Moisés a que se enfrente con Faraón. Y aquí yo creo que nosotros tenemos mucho que pensar, que meditar y que aprender. Nosotros, ¿cierto?, muchas veces vivimos nuestras vidas, y estas vidas ni cambian ni mejoran porque no queremos enfrentar ciertas situaciones. Somos más proclives a evitarlas que a enfrentarlas. Además que cada vez que las enfrentamos lo hacemos de muy mala manera. O sea, enfrentamos situaciones o enojados, o airados, o deprimidos, ¿cierto?, que no es la mejor forma tampoco de enfrentarlo. Eso es cuando lo enfrentamos. Generalmente lo evitamos. Lo evitamos y lo evitamos y lo evitamos. Entonces, estos problemas que podamos tener se eternizan en nuestro estilo de vida. Y podemos pasar años y años y nunca cambiamos en realidad. Esta parashá habla sobre la libertad. Ese es el tema central de la libertad. Es decir, aquí Dios, ¿cierto?, en un día va a poner fin a 400 años de esclavitud. Unos dicen 200, otros 215, pero nos remitimos a las palabras del Eterno, 400 años. En un día Dios va a terminar, ¿cierto?, el Santo Bendito va a terminar con la esclavitud
de 2.5 millones de personas, una esclavitud que duró cientos de años. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué debo entender yo? Primero, que Dios quiere que yo sea libre. Y quiere el Eterno que yo enfrente, ¿cierto?, a mi amo esclavizador, en este caso Faraón, quien quiera que sea en nuestras vidas, ¿cierto? O como quiera que se presente en nuestras vidas. Entonces lo primero que yo debo entender antes de ser liberado o libertado por el Eterno es entender en qué consiste mi esclavitud. ¿En qué sentido y en qué medida somos esclavos? Porque si no estamos conscientes de cierto grado de esclavitud en ciertas áreas de nuestra vida, mal podríamos ser liberados. Una persona que se siente y se sabe sana, ¿cierto?, no va al médico, no va al doctor. ¿Por qué? Porque él siente que no lo necesita. Precisará, ¿cierto?, una persona de ser liberada si él se sabe libre, si no se reconoce esclavo. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen algún vicio, el vicio del alcohol, por ejemplo, que es cierto, nefasto, nocivo, triste y todo eso, no pocas veces uno se encuentra con personas que tienen un vicio de esta categoría y que dicen, no, si yo esto lo tengo controlado, no, yo no tengo ningún vicio, yo no soy esclavo de nada, yo esto lo tengo absolutamente controlado. Bueno, esa persona no tiene ninguna posibilidad de ser liberado de eso. ¿Por qué? Porque no se reconoce esclavo. Porque no se reconoce esclavo. Entonces, una de las cosas fuertes que me conecta con esta para allá es tratar de entender en qué área específica de nuestras vidas nosotros somos esclavos. ¿De qué soy esclavo, en el fondo? ¿Y en qué medida lo soy? Es decir, yo nací en esa esclavitud, yo adquirí esa esclavitud, yo heredé esa esclavitud, o yo me hice esclavo, yo no lo heredé, ¿cierto? Ni nací, pero yo mismo me hice, recordando las palabras de nuestro bendito Mashiach, ¿cierto? Si uno se pone bajo la potestad de un amo, ¿cierto?, voluntariamente se hace esclavo de él. Ya sea, dijo Rab Shaul, ya sea de la justicia, ¿cierto?, esclavo del Señor, o de la impiedad, esclavo del enemigo. Entonces esta parashá es interesante por eso. ¿Por qué? Porque apunta hacia el centro de nuestro corazón, donde se deciden, donde se toman las grandes decisiones, donde se deciden las grandes cosas de nuestra vida y donde, ¿cierto?, en términos reales se aclara en qué medida somos libres y en qué medida somos esclavos. Entonces, hay esclavitudes, ¿cierto?, que son notorias y hay otras que no. Y estas que no son notorias son, sin duda, las más nefastas para nuestra vida, porque pasan inadvertidas. Y a veces los demás se dan cuenta que soy esclavo y yo no me doy cuenta. Entonces, esta para allá apunta hacia ello. La esclavitud es siempre metafísica, como la libertad también lo es. Es decir, no es un tema tangible. La esclavitud no es un tema tangible. Si bien es cierto, existe una esclavitud literal, la esclavitud de la que estamos hablando no es tangible. De hecho, yo puedo ser una persona libre, pero en mi corazón y en mi alma, Hasbe Shalom, que no sea así, puedo ser un esclavo. De hecho, los psicólogos dicen que todos los hombres somos esclavos, ¿cierto?, de hábitos. Estos pueden ser buenos o malos. Pueden ser buenos o malos. Pero uno nace, lo forman, dicen los psicólogos, con hábitos y uno se muere con hábitos. Y durante la vida uno los va cambiando. Deja uno, adquiere otro. En cambio, en tanto que hay otros hábitos que nos acompañan toda la vida. Y digo que pueden ser buenos o malos porque lo que hace la Torá en el fondo es inculcar en nosotros
¿cierto? Buenos hábitos, por dar solo un ejemplo, ya que toda la vida seremos esclavos de hábitos. La Torá nos invita a que, ¿cierto?, a que seamos esclavos del Señor, a que seamos esclavos de corazón, darle las gracias todos los días por la vida y la salud, por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Pero puede que ese no sea el caso y que en el fondo seamos, que Dios no lo quiera, esclavos de malos hábitos. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema no radica en que Dios no nos quiera liberar, porque Él nos quiere liberar. De hecho, Él es nuestro liberador. ¿Dónde está nuestro problema? En que no tenemos la capacidad de reconocer nuestra esclavitud. Ese es nuestro problema. No tenemos la capacidad de reconocer nuestra esclavitud. Y dije yo recién de que hay una esclavitud, ¿cierto?, que es visible y es evidente, y hay otra que no lo es. Y esta que no lo es, esa para mi gusto es la más dañina. ¿Por qué? Porque esa está radicada en el centro mismo y en lo más profundo de mi corazón. Y generalmente cuando Dios quiere tratar con esa esclavitud, tengo un arsenal y una batería enorme de excusas que justifican, ¿cierto?, mi forma de ser y que justifican, ¿cierto?, mi forma de actuar. Luego entonces no tengo cómo ser liberado. No tiene como el Eterno, ¿cierto?, operar en mi vida en libertad, porque yo no me reconozco esclavo. Entonces el primer paso para una libertad verdadera es llegar a un estado de conciencia donde yo me haga cargo de mi vida y donde yo me dé cuenta de que soy esclavo y que necesito ser liberado. Porque la norma, según la Escritura, es que cuando uno es esclavo, no se puede liberar a sí mismo. Uno necesita de un redentor. Uno necesita de otras personas, o de otra en este caso, ¿cierto? En el caso de Moshe y el pueblo hebreo. Entonces, ¿dónde radica la verdadera libertad? La verdadera libertad radica, ¿cierto?, en que yo pueda contar con la ayuda de alguien que efectivamente, ¿cierto?, tenga la capacidad de ver dónde y en qué área de mi vida se encuentra el enclave de mi esclavitud y romper, ¿cierto?, ese patrón, romper ese patrón. ¿Y por qué yo hablo de patrón? Miren, está comprobado que cuando un animal, ya sea un felino, sea un ave, nace en esclavitud, no tiene ninguna posibilidad de ser libre. Incluso se le puede abrir la jaula a este animal y el animal, cuando se vea fuera de la jaula, se va a regresar, porque él nació en ese estado. Por eso era importante para el santo bendito que Moisés no se criara junto con los hijos de Israel, sino se criara en palacio, porque no habría tenido la capacidad de liberar al pueblo. Entonces, vemos que los estudios, ¿cierto?, efectivamente demuestran que cuando un ser nace en esclavitud, sus posibilidades de llegar a la libertad y de vivir bien en libertad son muy, muy escasas, muy escasas. Visitando una especie de centro recreacional hace un par de días, nos hablaba el guía de un par de pumas a quienes les mataron sus padres. Entonces ellos no aprendieron a cazar, no saben cazar, no se saben valer por sí mismos. De manera que crecieron, aunque no nacieron, crecieron, ¿cierto?, en esclavitud. Y nos decía el guía, ellos no tienen ninguna posibilidad de libertad. Fíjense, dijo una cosa que a mí me dejó pensando y fue tan profunda para mí. Dijo, la libertad para ellos sería, sin duda, una muerte segura. Y me quedé pensando en esa frase.
La libertad para ellos sería, sin duda, una muerte segura. Es decir, están más seguros en la esclavitud en la que viven. Y después los vimos, tuvimos oportunidad de verlo. Saqué un par de fotos de ellos. Me dejó pensando eso. Y eso lo llevo a nuestras vidas. Es decir, en el caso de nuestros padres, el texto nos va a demostrar tristemente de que el haber nacido en esclavitud les iba a pasar una tremenda cuenta. Iba a ser nocivo y contrario para ellos. Debido a eso es que yo dije delante que la esclavitud y la libertad son siempre metafísicas, más allá de algo físico, ¿cierto? Uno no está casado porque tiene una libreta, porque eso quiere decir que accidentalmente la libreta se puede extraviar, o se puede quemar, o se puede mojar, o se puede, qué sé yo, estropear, lo cual no quiere decir que queda libre. Es decir, el convenio y el compromiso, o la atadura, porque según la escritura el matrimonio es una atadura, no se deshace, ¿cierto?, en el instrumento físico de una libreta de matrimonio. El matrimonio es otra cosa. Entonces, esta parashá nos debe hacer a nosotros meditar en eso. ¿En qué medida soy libre? ¿En qué medida sigo siendo esclavo? Esclavo de mí mismo. Rav Shaul decía, ten cuidado de ti mismo. Más que del enemigo, ten cuidado de ti mismo. ¿Verdad? Dice el Igeret Yohanan, la carta de Juan, o mejor dicho, el Besorá Alpi Yohanan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos que nuestro Mesías, que Él examine, ¿cierto?, nuestros corazones a través del Ruach HaKodesh, y que Él nos diga a nosotros, no que nosotros le digamos, que Él nos diga a nosotros, en esta área, tú eres un esclavo, y necesitas que yo te libere. Quiera el Eterno que podamos meditar en esto, como quiera que se llame nuestra esclavitud, ¿cierto? Por eso insisto en esta idea, aquellas que no son visibles son más nocivas, son terribles, llevan años. Nos hemos acostumbrado a esa esclavitud, como nuestros padres, cuando le dicen a Moisés, te dijimos en Egipto que nos convenía quedarnos allá y ser esclavos de Faraón antes que salir a la libertad. Que el Eterno nos ayude y que tengamos la valentía de enfrentar esta verdad y hacernos cargo de esta verdad. Y que cuando lleguemos a la conclusión, que casi siempre es inevitable, tengamos también la humildad de decirle a nuestro bendito Mashiach, libértame, Señor, para que yo sea verdaderamente libre. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.